Señores, y ya estamos en el aire con nuestro invitado especial, el fiscal más joven, se podría decir, un fiscal de los más jóvenes de la República Dominicana y profesor Juan Liranzo. Así que ya saben, Liranzo, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos muy gustosos de responder cualquier pregunta que nos quieran hacer. Queremos agradecer el esfuerzo del licenciado Juan Liranzo de estar acá cruzando ese infierno de tapones bueno, de la ciudad capital. Bueno, caótico que está el tránsito. Aunque estamos ya un poquito fuera de horario, pues vamos a extendernos unos minutos para tener aquí y aprovechar la presencia del fiscal. Vale la pena extendernos unos minutos. Exacto. Entonces, cuéntenos, vamos a hablar de usted, cómo se inicia en lo que es el área jurídica y su trayectoria. Bueno, yo tengo para decirle que en verdad a mí inicié el estudio del derecho sin gustarme el derecho, en verdad. Las razones por las cuales estudié derecho fueron quizás las razones más, las menos valederas para que una persona pueda optar por estudiar una carrera, en este caso el derecho. A mí no me gustaba para nada el derecho. Sin embargo, estudié derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Duré los 5 años que toma el tiempo regular para acabar el pensum de la carrera. Y posteriormente fui profesor de historia por un tiempo también. Eso lo hice ya casi al final de mis estudios de derecho. Tuve la oportunidad de entrar en el sector privado a dar clases de historia. Y una vez me gradué, pues inmediatamente concursé, un concurso público abierto que se hizo, que el Estado Dominicano a través de la Procuraduría General de la República promulgó, y se aperturó ese concurso, pues concursamos y pasamos el concurso. Estamos ejerciendo ahora la función de Ministerio Público de carrera en la jurisdicción de San Cristóbal en este momento. Anteriormente hemos estado en la provincia de Santo Domingo, también estuvimos en el Distrito Nacional y ahora estamos en la jurisdicción de San Cristóbal. Bueno, una trayectoria, señor Mena, que tiene nuestro amigo licenciado Juan Liranzo. Entonces vamos con la edad, señor Liranzo, porque yo mencioné que usted está dentro de los fiscales más jóvenes de la República Dominicana. La verdad que usted sabe que la idea que se tiene de los actores de la justicia en la República Dominicana es gente ya avanzada en edad. Usted piensa, por ejemplo, en un juez. Usted piensa en un juez, una persona con canas, exacto, con cierta edad. Usted piensa en un fiscal, también usted piensa en una persona ya avanzada en edad. Pero la verdad es que gracias a la democratización del sistema de justicia han entrado actores al sistema de justicia jóvenes, muy jóvenes. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, hay fiscales de 25 años. O sea, tenemos fiscales ya de 25 años. Yo tengo 29 años. Hay fiscales de 26, de 27 años. Hay jueces también con una edad joven de 28 años, de 27 años. O sea, pero tenemos jueces actualmente de 28 años que están llevando casos. Y que están conociendo casos. En términos coloquiales, vamos a decirlo así, no es correcto decir que un juez lleve casos. Lo correcto es que conozca casos. Ahora, el fiscal sí lleva casos porque es el director funcional de las investigaciones en los casos penales. Pero lo que le quiero decir en definitiva que esto ha sido muy positivo, el tema de que se democratice, se transparentice, por ponerle un término, a los procesos de concurso de oposición, tanto para jueces como para fiscales, porque eso ha permitido que personas que no hubiesen podido entrar, jóvenes, abogados, profesionales en el derecho, que no hubiesen podido entrar al sistema de justicia en esas condiciones si no hubiese sido a través de un concurso de oposición. Y eso ha permitido entonces, valga la redundancia, que muchos jóvenes, muy jóvenes, más que lo que la persona se pueda imaginar, estén ejerciendo como jueces, como fiscales y como funcionarios del sistema de justicia. Correcto. Entonces, una pregunta, licenciado. ¿Hace qué tiempo se llevó a cabo ese concurso en el cual usted participó? Hace 4 años. Hace 4 años. Entonces, anteriormente a los 4 años, cuando usted participó, ¿era un poquito más difícil optar como fiscal? Mire, tradicionalmente, estoy hablando de hace 2 décadas atrás, un abogado podía ejercer la función de fiscal si tenía
el señalamiento, si se quiere, político en la función. Pero la verdad es que a partir del año de 1994, no sé si ustedes recuerdan la crisis electoral de ese año, se sentaron las bases en la reforma constitucional de ese año para que haya hoy un sistema de justicia como el que tenemos, que es un sistema de justicia mucho más eficiente, mucho más transparente, mucho más acabado, y más en los procesos de captación de las personas que fungirían como actores dentro de ese sistema de justicia. Entonces, a partir del año de 1994, tras la reforma constitucional de ese año ocurrida por la crisis electoral que hubo, el sistema de justicia ha venido depurándose y se han dado reformas importantes en las normativas para que hoy tengamos un sistema de justicia como el que tenemos ahora. Antes era relativamente más fácil entrar a una función de fiscal y a una función de juez que ahora. Porque ahora para ser fiscal o para ser juez hay que someterse a todo un concurso de oposición que agota 4 fases, y esas 4 fases son exámenes constantes que uno tiene que aprobar para poder formar parte del sistema. Señor Mena, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, estaba chequeando las preguntas de mucha gente que está conectándose con muchas preguntas. Hay una en particular de Marisa. Si usted considera que hemos avanzado, o sea, porque muchas veces se ve y todavía se sigue viendo injusticias en cuanto, por ejemplo, a una persona que se robó una gallina y le ponen 5 o 10 años, mientras tanto que cualquier ladrón o asesino pues sale por un tecnicismo o sale libre. Bueno, por lo que he dicho anteriormente, me parece que ya he respondido de manera indirecta el hecho de que el sistema de justicia en la República Dominicana a grosso modo ha avanzado y se ha eficientizado. Ahora, la pregunta que hace Maritza me obliga a tener que dar brevemente una explicación técnica que posiblemente las personas no conozcan y por eso no puedan comprender por qué se toma una decisión judicial en los tribunales o en las fiscalías. Lo que sucede es que los delitos, todos los delitos, tienen matices. Y, por ejemplo, quitarle la vida a una persona puede constituir, aunque en principio el mismo delito, porque la persona lo entiende como que le quitaron la vida a una persona. Exacto. Pero el comportamiento delictivo puede adquirir, ese mismo comportamiento de quitarle la vida a una persona puede adquirir diferentes matices. Y el tratamiento que se le va a dar en la justicia va a depender del matiz que tenga. No es lo mismo un homicidio involuntario, por ejemplo, a un homicidio voluntario. Tampoco es lo mismo un homicidio voluntario a un asesinato. Son elementos distintos. Lo mismo ocurre con el robo. La gente dice, pero bueno, ¿por qué por qué condenan al que se roba una gallina, por ejemplo, pero no condenan al que se roba 10 millones de pesos, 10 vamos a millones decir? de pesos? El problema es, y esto suena muy crudo lo que voy a decir, que en los casos de robo, por ejemplo, la gravedad del comportamiento del delito no va a depender de la cantidad de artículos que el infractor se robe. Va a depender de las circunstancias que agravan ese comportamiento, independientemente. Yo me puedo robar, por ejemplo, este celular a través de un comportamiento cualificado, agravado, y sin embargo yo me puedo robar 10 millones de pesos sin incurrir en hechos que agravan el comportamiento. Entonces la pena va a ser diferente a cada tipo de delito. Eso es lo que sucede. No se mide, por ejemplo, el robo por la cantidad que se robe el infractor, sino por el comportamiento, por las circunstancias que acompañen ese comportamiento al momento de sustraer la cosa ajena. ¿Tenemos otra preguntita, señor Mena? Sí, estamos chequeando acá. Bueno, Luis... algo increíble, o sea Luis que tú... Pérez Lugo, en Santiago, que ha venido a complicarse con el cambio del código, porque muchas veces la gente cuando le ponen coerción de 3 meses, pues consideran ya que lo condenaron. Y entonces uno ve discutiendo, no, porque nada más le pusieron 3 meses. Y la gente muchas veces se olvida porque esa coerción la van ampliando. Y muchas veces la gente se olvidó que fue hace un año, por ejemplo, y que ahora es que lo van a condenar. Están trancados ahí. Eso es así. Los procesos penales tienen diferentes etapas.
podríamos decir que en las etapas preliminares del proceso penal están las medidas de coerción. Las medidas de coerción, la que menciona el señor Luis, ¿verdad? Sí. El joven Luis o el señor Luis, es una de las medidas de coerción que prescribe el Código Penal. La idea de la imposición de una medida de coerción siempre es evitar que los infractores que en ese momento se encuentran sub judice de la ley se sustraigan de los procesos. La idea es mantener a esos infractores atados al proceso. Entonces esa es la primera fase. La primera fase es la medida de coerción, la imposición de una medida de coerción, la cual se va a imponer siempre y cuando, en este caso, el Ministerio Público presente el expediente y el juez entonces determine que ciertamente no hay presupuestos como para evitar que este infractor se sustraiga del proceso y entonces se imponga una medida de coerción. Luego vendría la audiencia preliminar. En las audiencias preliminares tampoco se va a debatir allí la inocencia de un imputado, sino que lo que se va a debatir es si el caso tiene méritos para ir a un juicio de fondo. Y además también se va a debatir la legalidad o no y la pertinencia o no de las pruebas con que cuenta el expediente. Y finalmente entonces se conoce el juicio de fondo, que es donde se define, donde se juzga la inocencia del imputado, y allí es que se impone la pena. Es importante saber que cuando se impone una medida de coerción, de prisión preventiva, si todo el tiempo transcurrido desde la imposición de la medida de coerción hasta la imposición de una pena que se juzgue, que se prescribe en un juicio, pues ese tiempo que duró el infractor preso, pues ese tiempo se le va a restar a la pena impuesta. Si duró 3 meses de prisión preventiva y posteriormente le impusieron 5 años de prisión, pues a esos 5 años se le va a restar los 3 meses que duró entonces, en la prisión preventiva. Liranzo, una pregunta. Una persona que le pongan, supongamos, 3 meses de medida de coerción, se enferma y no puede cumplir esa condena de 3 meses en la cárcel, ¿la puede cumplir en su hogar? Existe la posibilidad de una dispensa, de una posibilidad de... Puede ser ya sea de variación de medida de coerción, que se conocen en lo que se llaman audiencias control. Las audiencias control se conocen y se puede solicitar la variación de la medida de coerción siempre y cuando las condiciones hayan variado, los presupuestos hayan variado. También se puede solicitar esa variación de la medida de coerción al juez que presida la audiencia de medida de audiencia control, y también puede ser a solicitud de partes. Correcto. Hermana, ¿alguna otra pregunta? Daniel Lora, que si esa condena al comunicador Pablo Ross, que si eso no es muy ching, esos 10 años. Dice que si no es muy poco ese tiempo. Lo que pasa es que en el sistema judicial dominicano los rige a todos los procesos penales, los rige lo que se llama el principio de legalidad. Entonces el principio de legalidad obliga a que se imponga solo las penas que están prescritas en el código. No se puede imponer más de lo que dice la ley, lo que dice el Código Penal Dominicano. Y cada comportamiento delictivo, bueno, pues implica una pena. Es como el robo que usted mencionó ahorita. Exactamente. Va relacionado con el robo. Por ejemplo, un homicidio voluntario, usted no lo puede juzgar, usted no se puede penar por más de 20 años. Sin embargo, un asesinato sí se puede imponer 30 años, más de 20 años. O sea, un homicidio involuntario. Un homicidio voluntario. ¿Y cuál es la diferencia en un homicidio voluntario, y un asesinato? La diferencia es que el asesinato es un crimen considerado un delito autónomo que se va a configurar como asesinato siempre y cuando en el comportamiento del infractor se haya demostrado un elemento agravante que se llama premeditación y acechanza. Si existe una premeditación, una planificación de quitarle la vida a alguien, y eso se ejecuta, pues entonces el homicidio voluntario ya no es homicidio, ese homicidio ya no es homicidio, eso es un asesinato, que es un delito, un tipo penal distinto al homicidio por elemento agravante de la premeditación y de la acechanza. Pero en definitiva,
debe de saberse que todos los comportamientos delictivos van de alguna forma a comportar una pena, y esa pena no puede superar la prescrita por el Código Penal Dominicano. Bueno, señor Mena, la cosa Mira, se complica. tenemos otra pregunta de Ignora de la Cruz. ¿Por qué casos como el de Carla Maciel y el de Loara? Y yo sumaría ahí el caso recién también en San Francisco de Macorís de la Emily joven. Peguero. ¿El caso de quién? Emily Peguero. De Carla Emily Maciel Peguero. Perla Maciel y Loara. Y Loara. Que son casos de que hay pruebas y se ha dado tanta larga y siempre las condenas no son lo que la gente espera. Lo que pasa es que, fíjese, en el caso que se menciona de Emily Peguero, ahí el Ministerio Público ha actuado con toda responsabilidad. Sí. Se hizo una investigación, se instrumentó un expediente, se judicializó el proceso y al final se obtuvo una condena para el principal responsable del delito de 30 años, que es la pena máxima que prescribe el Código Penal Dominicano. Posteriormente el Ministerio Público también apeló la decisión tomada en cuanto a la otra actora en el delito, y el Ministerio Público, la parte fiscal, ha hecho todo lo que en sus posibilidades ha sido posible para hacer justicia en los procesos. Y son procesos que tienen condenas. 30 años es casi toda una vida. Sí, toda una vida. Es casi toda una vida. Son 30 años que esta persona durará detenida por el delito cometido. Y el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, los fiscales actuantes, en conjunto todo el sistema ha actuado con absoluta responsabilidad en estos hechos. Pero hay otra cosa. Hay que recordar también que la imposición de una pena a un infractor no es democrática. Lamentablemente no es lo que la sociedad quiera que se imponga. Existe todo un sistema, existe todo un aparato legal que hace que ese sistema funcione y que va a depender de ese aparato legal la imposición de penas. Entonces, son hechos que se enfrentan, son hechos que se investigan, son hechos que se judicializan y son hechos que, si se han demostrado que realmente ocurrieron como en principio se dice que ocurrieron, pues exacto, llegan a un término justo, conforme a lo que nuestro código permite. Eso, señor Mena, respondiente a lo que dice el licenciado. O sea, la sociedad a veces 30 años, eso es muy ching. Deberían de darle más, pero esa es la pena máxima. Sí, pero aquí en la República Dominicana aquí hay un caso, una pregunta que hace Alonso de Santiago. ¿Por qué no modificar el código? O sea, es una opinión de particular. Para agravar las penas. O para esos casos, por ejemplo, de asesinato en un parqueo o de violación infragante, o el caso de San Francisco de Emily, que se sabe que está la prueba, que está el preso, que ya confesó. ¿Por qué no brincar ese periodo de 3 meses o 6 meses y juzgarlo de una vez y condenarlo o acumulado o una pena máxima? Lo que pasa es que hay que resguardarle a todo el mundo su derecho a ser juzgado, vamos a decir así, procesado, cumpliéndosele el sí, debido pero proceso. ahí viene el problema de que si aparece un abogado inteligente, busca un tecnicismo o busca una prueba. No ha habido todavía un caso que por la sagacidad de un abogado, si el infractor es culpable, haya sido absuelto. Pero hemos tenido muchos casos, y eso comentando lo que menciona Alonso, hemos tenido muchos casos, por ejemplo el que mató a su esposa y los hijastros aquí en El chamán Chacra. El chamán Chacra, el pastor, el sacerdote que mató al monaguillo, el otro en La Vega que mató a la pareja, o sea, Sí. que hay pruebas. un que pastor que mató a la esposa. el pastor que mató a la esposa, por eso se mató. Pero estoy hablando de casos de que se sabe que fue o el que mató al señor ahí en Naco por un parqueo. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Porque yo te voy a decir, o sea, tú hablabas ahorita, y excúsame, de la diferencia entre el crimen exacto. El homicidio y pero asesinato. no me digas tú a mí que se me zafó un tiro o que fue por la presión del momento o en defensa propia, pero le di 8 tiros. Sí. Mire, en el caso, usted mencionó algunos casos. Yo tuve incluso participación en uno de esos casos que fue en el chamán Chacra. Yo subí a estrado para litigar el proceso de juicio.
Ese caso fueron 30 años. Es la pena máxima que se prescribe en el Código Penal Dominicano para, de alguna forma, a imponer por un infractor. 30 años es la pena máxima. Son casos que en su mayoría han sido debidamente investigados, judicializados y se han llegado a términos como esos. Lo que pasa es que siempre en la sociedad existe la percepción de que estos casos que son horrendos, que son deleznables, que son bochornosos, que avergüenzan a toda la sociedad dominicana y que no representan para nada al colectivo dominicano, se entiende que las penas deben de ser más gravosas. Y eso es un sentimiento legítimo, es un sentimiento que se comprende en la ciudadanía. Pero la ciudadanía también debe de saber, y eso hay que informarlo, de que el sistema de justicia trabaja, la Procuraduría General de la República trabaja para que ninguno de esos casos deleznables, como hemos mencionado, queden impunes. Se trabaja constantemente. Yo diariamente, particularmente, tengo contacto con casos diarios de los cuales ponemos todo nuestro empeño para que no queden impunes. Se está haciendo un trabajo. Pero yo le voy a decir una cosa a usted, y yo creo que esto es una buena oportunidad para hacer la siguiente significación. El delito como un fenómeno social es muy difícil de prevenir. Se habla de muchas cosas, de muchos elementos que inciden en la comisión, en la generación de un delito. Estas cosas es responsabilidad de toda la sociedad evitar que estas cosas sigan sucediendo. Sí, correcto. Porque la Procuraduría General de la República, todo el sistema de justicia, de alguna manera se activa una vez se comete el delito. Pero lo que nosotros queremos es que esos delitos no se cometan. Y es una labor de todo el Estado, de las instituciones democráticas del Estado, de toda la sociedad, evitar que estas cosas sucedan. La educación, la concienciación, los valores, incluso hasta la religión juegan un papel muy importante para evitar que estas cosas sucedan. Pero bueno, ahí están las instituciones de justicia del Estado, ahí está la Procuraduría General de la República, ahí está todo el sistema de justicia que estará ahí siempre dando el mejor servicio una vez ocurra estos hechos que esperamos mermen y que algún día dejen de ocurrir. El señor Mena hizo un paréntesis sobre las muertes que son provocadas por un parqueo, a veces hasta por un juego de dominos. ¿Por qué se da esta situación, licenciado? Lo que le decía, la intolerancia, la falta de educación, de una educación social, muchas veces también la violencia, el poco dominio que tienen las personas de sí mismos, muchas veces provocan también comportamientos violentos. Son múltiples los factores que pueden de alguna forma dar al traste con la paz social y generar violencia y por consiguiente delitos. Es muy lamentable que por un parqueo, como ustedes mencionan, sí, se suceda un hecho de violencia que luego tendría que toda la sociedad lamentar. Las personas tenemos que entender que antes de actuar lo mejor es pensar por lo menos las cosas varias veces. Había un anuncio que decía contar hasta 10. Cuando tú estés en una situación quizás que te lleve, que te impulse a escenificar un hecho de violencia, tú debes de contar hasta 10, cuentas hasta 10 para que eso pase, porque la primera impresión, la primera manifestación puede ser de violencia, pero una vez tú te tranquilizas, cuentas hasta 10, piensas mejor las cosas, quizás tu mente, tu cerebro, tus emociones se comporten de una manera distinta y al final el problema se resuelva por otra vía. No, que si no hay dos de acuerdo no se da el pleito. Y que si no hay dos de acuerdo no se da el pleito. Sí, pero muchas veces no hay dos de acuerdo. Muchas veces solamente es uno. Es uno. Mire, los problemas nunca se resuelven con violencia. Los problemas nunca se resuelven con violencia. Al contrario, la violencia agrava los problemas. Sí. Licenciado, discúlpeme. Yo he escuchado personas que en medio de una discusión, hay uno que está tranquilo, pero y el que está mal alterado dice, yo cojo 30 por ti, yo no tengo que ver con esa vaina. Pero que ese que dice eso lo dice en un momento de ira, en un momento álgido, en un momento de discusión. Si esa persona en otro momento no diría eso. No. Sí, pero por ejemplo, hemos visto con esto de los videos que de tanto de público como de cámara de seguridad, personas que por un choque
veía el día pasado un señor con su hijo que lo rozó un chofer de carro público y luego de discutir varios minutos que él se iba, que o fueron a intercambiar papeles, qué sé yo, que movieron los vehículos, por algo que le dijo el chofer, él buscó un cuchillo y con delante de su hijo, o sea que el hijo estaba ahí, le dio como 5 puñaladas al chofer. Una cosa Entonces, lamentable. son momentos de ira, pero que no podemos controlar, quizás por falta de educación, quizás por los problemas que todo el mundo Falta de tiene. dominio propio. Yo tengo una formación de base, una formación cristiana. Y dice un texto bíblico, dice, los frutos del Espíritu son la paciencia, la mansedumbre, la humildad, etcétera. Estos son valores que tienen que cultivarse necesariamente. Ahora mismo en la República Dominicana lo que yo humildemente observo es que hay una descomposición social, una descomposición paulatina, porque se están descomponiendo las familias, se están perdiendo los valores. En las escuelas ya poco se enseña, se instruye pero no se educa. No es lo mismo instruir que educar. Cuando se educa se forma al individuo en valores. Cuando se instruye solamente se le dan las herramientas cognitivas para que esta persona pueda desenvolverse en la sociedad conforme a los procedimientos científicos. Pero cuando se educa, se enseña en valores. Y eso tenemos que retomarlos para evitar que siga acrecentándose, avanzando esta descomposición social. Yo no soy tan viejo, licenciado, y me disculpa, pero yo recuerdo que cuando yo estaba como en sexto o en séptimo, el profesor era como tu madre o tu padre. Sí, o sea, el profesor era una autoridad importante. Exacto, se le debía un de hecho, respeto. hay libros que yo no los veo ya. Por ejemplo, el libro de Moral y Cívica. Moral y Cívica es un libro de Lucio Casado, que se llama precisamente Hombre y Sociedad, que es un libro de moral y cívica por excelencia. Ese libro yo no lo veo, ese libro no se está reproduciendo. Ya no existe. En las escuelas, incluso, miren, el factor social, la sociedad está cambiando tanto que hay comportamientos, hay tendencias que a mí me preocupan. Me preocupa que se discuta que en las escuelas no se pueda enseñar la Biblia, por ejemplo, cuando la Biblia es una fuente de valores. Eso a mí me preocupa. Me preocupa también que en las escuelas se esté debatiendo el hecho de que se dejen de enseñarse cosas como religión, moral y cívica, que habíamos hablado ahorita, que eran materias importantísimas a fin de inyectar valores en los estudiantes. Estas cosas me preocupan. ¿Por qué erradicar lo que está bien? ¿Por qué suprimir de las sociedades aquello que está bien? Y lo que dio resultado en tiempos atrás. Y que de alguna manera siempre dio resultado. Hay tendencias en la región que también de alguna forma afectan a la República Dominicana y que también me preocupan. Yo creo que no todas las tendencias deben de asumirse. Yo creo que no todas las corrientes deben por moda asumirse. Yo entiendo que tenemos de alguna forma que hacer una introspectiva como sociedad. Tenemos también que hacer una profilaxis interna y hacer una depuración de aquello que aceptamos y no aceptamos como sociedad. Porque no todos los valores son valores. Hay que lo son antivalores. No todas las modas son correctas. No todas las corrientes son valederas. ¿Cuándo se pensó que anteriormente que se iba a discutir el tema de la legalización de las drogas, por ejemplo? ¿Cuándo se pensó ese tipo de cosas? Son verdaderamente aberraciones que ahora mismo están ocurriendo, pero que porque son tendencias, porque son modas, porque es la corriente, las sociedades las asumen. Entonces creo que la República Dominicana tiene que ver esto y tiene de alguna forma que protegerse como sociedad y evitar que estas cosas afecten el seno social. Bueno, tenemos las redes sociales prendidas. Vamos a ver las preguntas. Vamos a pues tenemos muchísimas preguntas. Si vamos a dedicarnos a la pregunta, hay muchas preguntas que estoy obviando por razones que son temas que están en el momento y no vamos a tratarlo por la condición de el licenciado. Tenemos otra pregunta acá. Es bueno que la gente entienda que muchos de esos temas de momento que usted menciona pueden ser casos que están en procesos de investigación. Exacto. Entonces, como están en procesos de investigación, no es correcto todavía hablar en público de aquello que está todavía investigándose. Es un tema también de ética que profesional. Por la salud del mismo proceso no se deben de mencionar. Exacto. Vamos con la pregunta, señor Mena. Sí, tenemos otra pregunta acá.
si usted considera que la justicia ha mejorado o todavía falta más por lograr. Como todo en la vida, la justicia dominicana es perfectible. El sistema de justicia dominicano es perfectible. Perfectible significa que puede mejorar, que puede todavía trabajarse en la perfección del sistema de justicia. Ha mejorado bastante. Hay que recordar que nosotros venimos como sociedad, como país, de dictaduras muy largas. O sea, venimos de Ulises Cerot, que duró 22 años su dictadura. Venimos de sistemas caudillistas. Sí. Venimos de una dictadura trujillista de 31 años. Venimos luego de 12 años de un gobierno también de alguna forma despótico. O sea, venimos de sistemas dictatoriales. Y la democracia dominicana es una democracia y sus instituciones son muy jóvenes, son muy nuevas. El sistema de justicia es... las instituciones de justicia son instituciones importantes en el sistema democrático dominicano. Y como todas las instituciones democráticas son nuevas y se están trabajando todavía en su depuración, en su perfección, eso ocurre también con el sistema de justicia. Hoy por hoy hay retos, desde mi punto de vista, que tenemos que enfrentar y obstáculos que tenemos que superar. Se tiene que todavía lograr una real y verdadera independencia en el sistema de justicia. Ahora es mucho más independiente que antes, es verdad, pero todavía se tiene que lograr una real y verdadera dependencia del sistema de justicia. Hay que seguirlo trabajando. Definitivamente, creo que eso es uno de los retos importantes que se tiene en la actualidad. Vamos a agradecer al licenciado Liranzo por su tiempo. Exacto. Ya vamos a invitarlo nueva vez a ver si podemos tenerlo acá más adelante con un tiempo para que responda todas esas preguntas. Y la pregunta, ¿verdad? Que quedaron que quizás ya para ese tiempo se puedan hablar de algunos casos. Sí. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros estamos los sábados, es importante decirlo, en La Voz de la Fiscalía, CDN Radio, la 92.5. Allí también se habla de muchos temas que quizás las personas estaban preguntando. Exacto. Y que pueden encontrar respuestas también en ese programa. Lamentablemente agotamos un tiempo aquí importante, pero una hora no da tampoco para hablar de todos los temas que se deben de tratar. Pero muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo muy gustoso de estar aquí y nada, siempre a la disposición. Me he dado cuenta, señor Mena y licenciado, de que el tema de la justicia es más extenso de lo que pensaba. Sí, no, y hay muchos casos de desalojo, de vivienda, de problemas barriales, que ya con eso de los tribunales barriales, Fiscalía barriales, que se ha dado. Antes había 2 insultos, 2 vecinas que peleaban y eso se quedaba así. Ya una va a la Fiscalía Barrial y pone una querella. Sí. Ya cualquiera te puede amenazar de muerte. O no te puede amenazar, sino es considerado una amenaza. Sí. Que antes no teníamos ese caso. Y también es un tema que sería bueno tratar con usted más adelante, y es estos casos de los abusos infantiles que ha habido. No sé si es que está en aumento o es que ahora, como se están publicando, pues se da más a conocer. Sí. Y el acoso también. En términos generales, la criminalidad en la región va en aumento. No en República Dominicana. En toda la región, la criminalidad en todos sus vertientes va en aumento. Y son cosas que se tienen que enfrentar también como sociedad. Bueno, licenciado Liranzo, muchísimas gracias por la visita. Esperamos más adelante tenerlo por acá, por los estudios de Generaciones Radio, con el programa Buenos Días Santo Domingo. Gracias a ese público hermoso que nos da seguimiento día tras día. Así que muchísimas gracias. Mañana lo dejaré con el señor Mena, ya que yo me voy a retirar por un mes y luego me estaría reintegrando. Así que hasta luego y muchísimas gracias. Generaciones Radio presentó Buenos Días Santo Domingo con Cristina de la Rosa, Héctor Mena y Vari Vigay.